Bailá, listo. Claro, primero tenía que venir y después trabajar y después poder pasar al frente. Para ver, Fran, dale. Bueno, arranco con la presentación. Voy a hablar del principio de la interconexión entre las redes y haciendo un énfasis en el protocolo de Internet. El tema principal, como dije, es los principios de interconexión entre redes, sus requisitos, su arquitectura, su interconexión entre redes sin conexión, el esquema no ordenado y ordenado, cuestiones de diseño, el protocolo Internet, servicios IP, direcciones, ISMP, que son mensajes en el protocolo, y protocolos. El primer tema, como les dije, es el principal para hacer los principios de interconexión. Antes de tal vez arrancar con los requisitos, me parecía algo de valor agregar cómo surgen. Surgen por un tema de necesidad de ampliar lo que sería el acceso a los recursos, más allá de tener una sola red, ¿sí? Y poder superar las limitaciones de esos recursos. Entonces, permite, digamos, establecer entre distintas redes la comunicación. Ahora, algo más informativo es que se conectan entre sistemas que son intermediarios, se les dice una IC o también IS, dependiendo el libro que estemos utilizando. Ahora, estos son puentes y dispositivos de encaminamiento y van a operar en la segunda capa. Transmiten las tramas entre las redes que son similares y mientras los dispositivos operan en la capa 3 van a dirigir esos paquetes entre las diferentes redes. Eso permite que los sistemas finalmente se puedan comunicar. A eso se le llama protocolo y en este caso el protocolo fundamental hoy es el más reciente IPv6 y anteriormente el IPv4. Imagen y diapositiva. Bien, ahora sí paso a hablar de los requisitos. ¿Hay referencias? 1. Proporcionar un enlace entre las redes. Mínimo hay que usar una conexión física y de control. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que al proporcionar el encaminamiento hay que entregar los datos entre los procesos de las diferentes redes. Si no, no se daría la interconexión. En tercer lugar, tenemos que proporcionar un servicio de contabilidad que realice un seguimiento. ¿Por qué? Porque así se pueden utilizar las diferentes redes con los dispositivos de encaminamiento y mantener todo informado, ¿sí? Sin contar, digamos, el seguimiento, no estaría nada ordenado y se pierde toda la información. Ahora, en cuarto lugar, tenemos que los servicios que antes mencioné no requieren una modificación de la arquitectura. Ahora, más adelante voy a hablar de lo que es la arquitectura de la red entre las redes interconectadas. Ahora, sin embargo, el sistema de interconexión entre redes se tiene que acomodar y se tiene que acomodar dependiendo de las diferentes redes que tenemos, y eso es lo que voy a pasar a explicar ahora. Nuevamente, el sistema de interconexión se debe adaptar a las diferentes redes, con esquemas que va a depender de cada red según cómo sea el direccionamiento, el tamaño de los paquetes que tiene que mover y los mecanismos de acceso. También debe manejar la fragmentación de paquetes, es decir, que tiene que controlar los errores y coordinar las técnicas de enrutamiento. Un poco de lo que vimos antes en la anterior presentación. Y también tiene que gestionar el acceso a los usuarios y ser compatible con los servicios orientados y no orientados de la conexión para lograr una comunicación efectiva entre las redes. Ahora, recién nombré funcionamiento orientado y nombré arquitectura. Bueno, ¿qué significa? Es una característica clave en la arquitectura de interconexión de redes y es el modo en que operan estando orientados los paquetes a la hora de transmitir.
Se establece una conexión lógica entre los sistemas finales en una red antes de que se empiece a iniciar el intercambio de datos, de manera tal que se van a ordenar. Ahora, esa conexión se va a crear como una secuencia de conexiones entre los sistemas IF, que son los sistemas intermedios. De esta manera vamos a poder tener una retransmisión y enrutamiento a través de las conexiones lógicas que antes les nombraba y algo de colores que hay un estándar, normalmente relacionado al tamaño de conmutación de paquetes. El más pequeño es el X25 y uno más grande es el X75. Bueno, acá hay un ejemplo. Imaginen que tienen un equipo, le vamos a decir equipo A. Y el equipo A tiene que empezar a mandar paquetes. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de empezar a mandarlos, lo que hace es ordenar y mandar sobre la misma línea todos los paquetes orientados a la conexión. Así le van a llegar al equipo B por la misma línea. Ahora, caso contrario es el no orientado, que como dice la palabra no se orienta a la conexión. Es decir, que se van a demandar de manera independiente en los sistemas finales a través de dispositivos también independientes y cada unidad se va a enrutar individualmente. Ahora, también se utiliza un protocolo como el IP, pero opera, como les decía, individualmente. Se necesita también un protocolo, en este caso, para acceder a la red específica debajo del protocolo. ¿Por qué? Porque ahora todos viajan de manera distinta por distintos caminos. Acá hay otro gráfico. Y es que ahora el paquete 1 viaja en un camino y ahora el paquete 2 viaja en otro. Ambos llegan igualmente al equipo B, partieron también del equipo A, pero fueron por caminos distintos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok. Antes les había nombrado la interconexión entre redes sin conexión. Vuelvo a aclarar que el IP proporciona un servicio no orientado a conexión y eso va a tener una serie de ventajas. Es flexible, es decir que puede trabajar con muchas redes a la vez, algunas con conexión o sin conexión, y va a requerir muy poca información de las redes con las que trabaja. Es robusto, ¿qué quiere decir que sea robusto? Bueno, que se puede utilizar el mismo argumento para un servicio de red frente a un servicio de circuitos que son virtuales, y que el servicio de interconexión es mejor servicio para un protocolo de transporte no orientado, el ejemplo que les daba antes, ya que no pone una información suplementaria que esté de más, digamos. No se agrega información a lo loco como suele ocurrir con los otros protocolos. Bien, los sistemas ahora sí van a ser finales, acá está la imagen. Y los dispositivos de reclutamiento deben compartir un protocolo de interconexión común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora hay un punto común que los une a los sistemas finales y a los routers. Y todos deben usar el mismo protocolo, que es el IP. Ese protocolo IP va a agarrar al sistema A y le va a dar una cabecera, ¿sí? Que contiene en la cabecera del sistema A, bueno, la dirección, o sea, el punto de destino que tiene el B. Entonces los datos van a llegar y van a ser recibidos en las capas que están en el área superior. Ahí hay un sistema A y un sistema B, ambos con su propia LAN privada. Y tenemos las torres y tenemos los dispositivos de encaminamiento. En el medio se produce la WAN y a través de la trama se interconectan las redes, en este caso sin utilizar una conexión. ¿Alguna pregunta? Bien, no sé si estoy yendo muy rápido, profesor. No. Bien. Por otra parte, también tenemos un conjunto de los datagramas, ¿sí? Se va a encapsular en la LAN los datos que antes se habían enviado en el router, ¿sí? Ese datagrama se va a transmitir a la WAN, donde se va a eliminar la información de la red WAN. Es decir, que solamente se va a incorporar la información de red LAN, para hacer primero que tenga la menor información posible y sea lo más pequeño, y llega al destino lo antes posible, llegando al B. Acá hay un ejemplo de datagramas con cabeceras, ya con nomenclatura técnica, los datos
y los datos de origen y destino. Como ven, cada uno tiene un tamaño distinto y lo que se busca es hacer que sean más pequeños, porque si no es ordenado y todos van por un camino distinto, bueno, de alguna u otra forma hay que buscar reducir ese tiempo para que no se pierdan los archivos o la información. Bien, siguiente tema, cuestiones de diseño. Cuestiones de diseño a tomar en cuenta en los protocolos van a ser primero el encaminamiento, ¿sí? Es primordial porque de esto depende la transferencia de los datos. ¿Cómo se efectúa? Tiene que ser por un medio que respete una tabla en cada dispositivo y en cada sistema final. Es decir, que haya un estándar, ¿sí? Por otra parte, el tiempo de vida de los datagramas que se transmiten también tiene que ser muy pequeño, porque si hacemos que viajen durante mucho tiempo se pueden llegar a perder. Dicho de otra manera, si se utiliza un encaminamiento dinámico o alternativo, existe la posibilidad de que viajen indefinidamente a través del conjunto de redes. Si la otra parte en algún momento no lo pesca, eso se pierde y esa información que se elimina, digamos, que nunca llega al destino. Fragmentación y reensamblado, algo que les había comentado anteriormente, acá lo vuelvo a retomar porque también es importante, al igual que el encaminamiento, es que las redes pueden especificar el tamaño y decir, bueno, yo acepto hasta un paquete de este tamaño o hasta este tamaño, ¿sí? Eso lo va a imponer la red y es algo que uno tiene que tener en cuenta si quiere hacer el diseño. Y bueno, los fragmentos de los datagramas se van a reensamblar por último en el sistema final de destino, ¿sí? Esa técnica de fragmentación del IP se utiliza con los campos de cabecera IP, que es lo que voy a nombrar ahora. ID, que es un identificador de unidad, la longitud del dato o de los datos, pueden ser más, el desplazamiento y un indicador que suele traer aún más datos, ¿sí? Más información adicional. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Paso con el protocolo de Internet. Les vengo hablando del protocolo de Internet, pero ahora nos vamos a centrar en los servicios IP, ¿sí? Son aquellos que proporcionan entre las capas, por ejemplo, entre una IP y una TCP, y se expresan los términos que son primitivas y parámetros. Ahora voy a explicar bien qué es una primitiva en este caso. En este caso es una función específica que ofrece a los parámetros y se utilizan para llevar la información de control, ¿sí? Hay dos tipos de primitivas, ahora las voy a mostrar, que es una del send y otra del retorno, que será envío y retorno, y es la forma real de la implementación. La que se llama send es la que se utiliza en el envío de la información, ¿sí? Esa va a tener la información de control en el momento que el paquete es enviado en el equipo A. Lo que les mostraba en el primer ejemplo, las dos computadoras, bueno, ahí en el protocolo hay una primitiva que es la send. Ahora, también hay una primitiva que es la entrega, que es delivery en inglés, y actúa directamente en la capa superior, cuando bien son recibidos en el equipo B. Ahora, ¿qué parámetros yo le puedo asociar tanto a la primitiva send y a la primitiva delivery? Bueno, son varios. Primero, dirección de origen y de destino. Creo que es lo primordial, por eso lo nombro primero. Sin eso, el paquete se pierde, ¿sí? No sabe a dónde ir y tampoco de dónde viene. Por otra parte, indicadores del tipo de servicio. También un identificador que identifique la no fragmentación, su tiempo de vida, la longitud de los datos, algo relacionado que les decía antes, que es qué tan grande puede llegar a ser el paquete, y datos de opción y más datos. Ahora, ¿qué opciones se incluyen? Bueno, seguridad, encaminamiento en el origen, un registro de la ruta, hay un registro de control de cómo está yendo el paquete, una identificación de la secuencia y marcas de tiempo. Esto es muy importante porque estoy, digamos, cada vez allanando más el camino para que el control de errores
sea lo más fácil posible. Y si me llega a fallar algo, bueno, había marcas de tiempo, yo tenía calculado temporalmente por dónde iba el paquete. También había una identificación de la secuencia, había un registro de por qué ruta iba, si iban todos por la misma ruta o tomaron dos caminos distintos. Y obviamente la seguridad. Ahora, por otra parte, el protocolo IP, acá tengo la cabecera, es una estructura que consta de varios campos clave, ¿sí? Esto lo voy a nombrar por encima porque considero que es algo que nos puede extender muchísimo. Lo importante es ver en qué nivel se encuentra y cómo trabaja. Tenemos la versión, que en este caso va a ser de 4 bits. Tenemos la longitud de la cabecera de Internet, que también va a ser de 4 bits. Tenemos el tipo de servicio, la longitud total, es decir, lo que comentaba anteriormente. El identificador, que al igual de la longitud tiene que ser del mismo tamaño, 16 bits. Los indicadores, que son mucho más pequeños. El desplazamiento del fragmento. El tiempo de vida. El protocolo, valga la redundancia. La suma de comprobación de la cabecera. La dirección de origen es un poco más grande que todos los anteriores. La del destino también suele ser estas dos las más grandes normalmente en el protocolo. Opciones y relleno de datos que van a depender de cuánta información nosotros proporcionemos. Por eso digo que son variables y son las que por último aparecen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Ahora, cada dispositivo conectado, esto es importante y digamos es una tabla básicamente, cada dispositivo conectado a una red tiene su propia dirección IP que le permite comunicarse con otros dispositivos en la red. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que existen distintas clases. La primera clase es la A, que va a tener entre el primer octeto, desde el 1 al 126, lo que veníamos viendo en clase, ¿no? Son redes que son las más grandes de todos los grupos y tienen hasta 16 millones de IP. En segundo lugar vienen las de clase B, que se identifican porque el primer octeto va de 128 a 191, llegan hasta 65.000 IPs y son redes de tamaño medio, ¿sí? En tercer lugar tenemos la tipo C, que la clase va desde 192 a 223, perdón. Y acá ya se empieza a reducir mucho más el número y llegan hasta las 254 IP. Por otra parte, algo que nombramos por arriba son las D y E. En el caso de la D, se van a utilizar para fines específicos, ¿sí? Son como transmisión de multifusión y comunicación de equipo a equipo, ¿sí? Son muy exclusivas. Por otra parte, también la E se va a utilizar para fines como investigación y experimentación. Estas últimas dos no suelen aparecer mucho y no son tan comunes como las primeras que nombré. Bien. Acá hay un gráfico de cómo es el tamaño de red y de host para cada clase. Al tener 32 bits podemos almacenar 4 de 8, tendríamos 8 y 8, 16, y otros 8, 24 y otros 8, 32. No sé si me siguieron las 3. Sí. 8 y 8, 16, 8, 24, 8, 32. En la clase A vamos a dejar los primeros 8 bits para lo que sería el identificador de red. Y el resto, que acá se le suele decir computador o host de hosteo, que serían los otros 3/4, que serían 24 bits, para la parte de hosting. En el caso de la B hay un 50% y 50%, aunque ya se empiezan a sumar bits que serían unos y ceros en la cabecera. Sin embargo, podemos decir que hay 16 bits que son de red y el resto, que son otros 16 bits, son de host. La clase C es el caso inverso del primero, porque tenemos 3/4 para la red
y el último cuarto, los últimos 8, son para el hosteo. Y en la clase D y en la clase E nos olvidamos de esto porque trabaja con multidifusión y la clase E es uso de futuro. Ahora, de estas clases salen subredes y máscaras. ¿Bien? Por un lado, una subred es una división. Yo tengo una red muy grande, una IP, en la que me sobra espacio de direccionamiento y digo, bueno, puedo llegar a utilizar ese espacio y lo utilizo dividiéndolo, ¿sí? Por otra parte, la máscara de esa IP va a ser una serie de números binarios que determinan cuántos bits en una dirección IP se usan para identificar, por un lado, la red y por otra parte, los dispositivos. La red va a ser 1 y el host va a ser un 0. Por eso números binarios. Ahora, acá tengo un breve ejemplo. Supongamos que tengo una máscara que es 255.255.255.0. Bueno, los primeros 24 van a ser todos 1, ¿sí? Y van a identificar a la red. Por otra parte, los últimos 8 dispositivos que forman el 0 van a ser identificados como un 0, el host, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo bastante enterado. Tenemos la primera LAN con una identificación de subred que dice 192.228.17.32. Si yo me voy al equipo A, 192.228.17 se mantiene y cambia el último, ¿sí? El host. Y ahora es .33. En el caso B también cambia y es el número de computadora 25. Fíjense que si yo a 33 le sumo 25, llego a 57. Es decir, que en el medio hay más computadoras con el hecho de que cambia ese número. En la LAN I ocurre algo similar y con todos los equipos que se vayan conectando a la subred y vayan agregando un nuevo direccionamiento en el IP, lo único que me va a cambiar es ese último número. En este caso. Eso va a depender de la clase. En este caso es una clase tipo C. Solamente lo último lo usamos para el hosting. ¿Dónde vamos a tener más espacio? Bueno, en la clase A. En donde el tamaño de la red es menor, pero el hosteo es de 3/4, prácticamente. ¿Preguntas hasta acá? Todo esto sería dentro de la IPv4. Sí, claro. Sí, porque dentro de la IPv4 solamente existen las clases de red. En IPv6 no existen las clases de red, como las menciono acá, y el tema de máscara y subred es algo muy particular. ¿Por qué? Porque la red es pequeña y tratan de sacarle el mayor aprovechamiento del espacio. Por eso surge el tema de dividir una red grande y agarrar ese espacio que me sobra para direccionamiento. Que no se desperdicie. Exacto. Y para que todos los dispositivos tengan una subred particular. ¿Otra pregunta? Bien. Siguiente tema. Había nombrado ICMP. Bueno, para los amigos es el protocolo de mensaje de control de Internet, ¿sí? Es fundamental en las redes porque, como su nombre lo dice, se utiliza en la parte de control y en la parte de gestión de las comunicaciones. Forma parte del control de errores, se utiliza para mandar constantemente el mensaje de si algo falló o si algo se perdió, por eso control. También tiene o participa, mejor dicho, de un comando, es en el mensaje de ping y en el mensaje de trace route. ¿Qué significa? El primero, el comando ping envía paquetes y ICMP a un destino para verificar la conectividad y medir el tiempo de respuesta. Es como si tomara un valor promedio de decir, bueno, mando un paquete y quiero ver cuánto tarda en llegar y volver. Eso se le dice ping. Por otra parte, el otro utiliza los mensajes para rastrear la ruta que están siguiendo esos paquetes a través de la red. Entonces, uno me va a decir qué velocidad
y el otro la ruta. También para gestión de red, como les nombraba antes, se van a utilizar los distintos routers y interruptores que puedan usar estos tipos de mensajes, ¿sí? Para informar primero el estado de red, si tengo activa o inhabilitado, y los problemas que pueden llegar a haber en el funcionamiento. O también si está todo correcto, ¿sí? Siempre es un caso muy oportuno que esté todo funcionando. No siempre hay que pensar en los problemas. Ahora, una aclaración que yo les hago es que en estos mensajes, unos que son muy comunes que antes no nombro son el equal request y el equal reply, que son para el comando ping, ¿sí? Es, en español, es en español el eco de otro. Bien. Hago una pausa. Bueno, no hay pausa. No hay verdad. Bueno, gracias. Me había quedado sin voz por nombre. Bien, retomo un poco más atrás. Bien, entonces gestión de red, los dispositivos como routers, interruptores van a utilizar esos mensajes para decir, bueno, cómo va a estar el estado de la red, si está inactiva, si está habilitada, si está funcionando o si se encuentra con algún problema en el medio. Algunos mensajes que se suelen utilizar es el equal request, el equal reply para el comando de ping. También los mensajes de error como destination, un recable y time exceded, que son para informar problemas en la red. El último va a ser si se excedió el tiempo estándar o promedio que se venía utilizando en el router o en los interruptores. Y el de destino es, justamente para informar que se perdió en el camino y que no está llegando o que un problema hubo que no llegó al dispositivo del sistema final, ¿sí? Lo que le decía que en español el equal request y el equal reply es el ida y vuelta que tiene el ping. Eso que yo les decía de, bueno, mando el paquete y hago que vuelva y veo cuánto tarda. Bueno, esos dos forman parte del ping. Bien. Y también la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Bueno, si yo tengo un buen diagnóstico en la gestión, puedo evitar muchas amenazas y muchos ataques. ¿Por qué? Porque cuanto más controlado tenga el sistema, más inquebrantable se va a volver. ¿Bien? Y puede ser utilizando ataques de denegación de servicios, que se conocen como DDoS, o ataques incluso también de ping, ¿sí? Y bueno, hasta acá llega la presentación, así que muchas gracias.